empezar. Ya son las 12, aunque veo que continúa entrando gente, pero bueno, así vamos en tiempo. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario en el que vamos a explicar las novedades de las ayudas para la preparación y gestión de proyectos europeos y facilitar la atracción de talento internacional, cuyo extracto de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día del 7 de marzo de este mismo año y cuyo plazo de solicitud comienza el próximo 20 de marzo. Primero vamos a hacer una presentación de estas novedades y al final de la presentación se intentarán contestar las preguntas, siempre preguntas generales, si puede ser, que ustedes pueden realizar a través del chat. Este chat estará disponible para incorporar estas preguntas como hacia la mitad de la presentación. También indicarles que tanto la presentación como todo el webinario será grabado y estará a su disposición en los próximos días en la página web de la agencia. No me he presentado, mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la agencia y paso la palabra pues a mis compañeros que llevan la gestión de esta convocatoria y que serán los que hagan la exposición. Entonces, adelante, Joaquín. Muchísimas gracias por atender. Muchas gracias, Lourdes. Pues voy a compartir pantalla y arrancamos cuanto antes. Muy bien, pues mi nombre es Joaquín Serrano y soy el jefe de la subdivisión responsable del seguimiento de esta convocatoria de preparación y gestión de proyectos europeos y atracción de talento internacional. No vemos la pantalla, Joaquín. Vaya. No vemos la presentación. Ahora sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues arrancamos ya con la presentación de esta convocatoria. Es una convocatoria ya pues conocida para todos ustedes. Quizás es la convocatoria más antigua de apoyo a la gestión de proyectos internacionales del programa marco de la Unión Europea. Este año tenemos un presupuesto de 11,9 millones de euros y abrirá el próximo jueves 20 de marzo. Bueno, esta convocatoria, como ya seguramente conocen, forma parte del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 24-27 y sigue, digamos, es la convocatoria más importante dentro del plan de incentivación para la participación española en el programa marco de la Unión Europea. De hecho, los grandes objetivos de esta convocatoria sigue escrupulosamente el plan de incentivación de la participación española al programa marco, que es incrementar la participación de todos los agentes del sistema español, aumentar el retorno económico conseguido por las entidades participantes en proyectos de Horizonte Europa, impulsar el liderazgo de nuestras entidades en proyectos de Horizonte Europa, fomentar la internacionalización del personal investigador de las instituciones ejecutoras, apoyar el acceso a Horizonte Europa de entidades sin experiencia previa, que hablamos fundamentalmente de empresas, y también apoyar los esfuerzos de las diferentes entidades para la búsqueda y captación de talento internacional. De manera más específica, esta convocatoria de gestión de proyectos europeos 2025 pretende reforzar las oficinas europeas, la estructura de las instituciones solicitantes y, por otro lado, también pretende apoyar las diferentes actividades, acciones de estas oficinas de proyectos europeos para la captación de personal investigador o técnico internacional, su incorporación y posterior consolidación. De un modo más detallado, la finalidad de la convocatoria de estas ayudas es la creación y mantenimiento o reforzamiento de estructuras estables de oficinas internacionales, la promoción de la participación de su personal investigador,
el apoyo a la preparación de proyectos, la prestación de apoyo a la gestión de proyectos europeos, el fomento de la colaboración con otras entidades nacionales e internacionales, la formación y especialización de gestores de proyectos internacionales, tanto de la propia institución como de otras próximas. Como decíamos inicialmente, en la promoción y acogida de talento internacional y la creación dentro de estas oficinas europeas o oficinas de apoyo a la I+D internacional, de centros de servicios de atención integrada al personal internacional, al personal extranjero, fundamentalmente. Bueno, ¿quién puede participar en estas ayudas? Los solicitantes de gestión de proyectos europeos 2025 son los clásicos de la casa, que son entidades sin ánimo de lucro, dedicadas a la I+D, universidades, organismos públicos de investigación, instituciones de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 279/2016, centros tecnológicos, otros centros de I+D, con personal jurídica, etc. Digamos que todo el abanico de entidades sin ánimo de lucro, clásicos participantes de las ayudas de la Agencia Estatal de Investigación, en principio serían bienvenidos a esta convocatoria. Importante que una misma entidad solo podrá solicitar una ayuda a la convocatoria de 2025. En caso contrario, se entenderán por desistidas las diferentes propuestas afectadas. Importante también que solo podrán presentarse entidades que no estén disfrutando a diciembre de 2025 de ayudas de esta convocatoria de gestión de proyectos europeos. Esto, digamos, que afecta a las propuestas, a los proyectos 2023 que soliciten prórroga y pasen este diciembre de 2025, y desde luego las de 2024 que están en su último año de participación, diciembre de 2025, una prórroga las dejaría fuera de poder participar en esta convocatoria. En el caso particular de entidades del CSIC, que hablamos fundamentalmente de su servicio central y de institutos asociados a institutos del CSIC, solo podrán participar en la convocatoria de gestión de proyectos europeos 2025 aquellas que hayan demostrado en el año 23 y 24 un retorno superior a 4 millones de euros. En el caso de los centros mixtos, solo se podrán contabilizar los indicadores correspondientes a la Agencia Estatal de Investigación y por tanto también a estos retornos mínimos para poder ser entidad elegible en gestión de proyectos europeos 2025. Las diferentes solicitudes que recibimos o que recibiremos en 2025 y que hemos recibido otros años, pues digamos que deben dar respuesta a cómo van a crear y mantener estas oficinas estables de participación en Horizonte Europa. Deben ser capaces de explicar qué van a hacer para promover, a reforzar la presencia de sus investigadores en proyectos internacionales de Horizonte Europa, qué va a hacer para apoyar a otras entidades, tanto empresas privadas como en temas de búsqueda de socios, qué actividades va a hacer para el reclutamiento de personal investigador con el fin último de mejorar la capacidad científico-técnica y la participación en proyectos internacionales, etc. Digamos que cada uno de los puntos que hemos visto en los objetivos de la convocatoria, de la finalidad de la convocatoria, serán los pilares básicos de las actuaciones de gestión de proyectos europeos 2025. Importante también que el plazo de ejecución de los diferentes proyectos aprobados serán desde el 1 de enero de 2026 hasta diciembre de 2027. 2 años, al igual que todas las convocatorias últimas de esta convocatoria. Bueno, ¿qué es lo que financiamos en gestión de proyectos europeos? Financiamos los costes directos de ejecución, fundamentalmente personal contratado para el desarrollo de la actuación, tanto salario como seguridad social. Costes de movilidad referidas a viajes directamente relacionados con la actuación,
obtención de visados, contratación de seguros médicos, accidentes de equipo y participante, personal de investigación atraído, etcétera. Digamos que son también gastos habituales dentro de la gestión de proyectos europeos. También decir que la mayoría de los gastos de estos proyectos están directamente asociados al personal contratado, cosa que creemos que es positivo, porque es, digamos, el mayor reforzamiento de una estructura de apoyo a la investigación son personas. Financiamos también programas informáticos específicos para proyectos europeos, repito, actividades formativas, organización de jornadas, participación en plataformas digitales o físicas. Aquí no hablamos de plataformas científicas, hablamos de plataformas de gestión de proyectos europeos, de búsqueda de socios, etc. También se financia asesoramiento de empresas privadas en materia de innovación, traducción, correcciones, realización de estudios, etc. Financiamos gastos de instalación de personal atraído, el informe de auditoría previsto en el artículo 21 hasta un máximo de 1.200 euros. Financiamos también gastos de subcontratación, siempre y cuando sean inferiores al 25% del presupuesto financiable. Y también es importante decir que cuando el importe de la actividad concertada supera el 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, se debe pedir autorización previa a la Agencia Estatal de Investigación. Os repito que es importante, nos encontramos muy a menudo pues, gasto de subcontratación que excede de este 20% y que excede de estos 60.000 euros y nos piden las diferentes entidades con ayudas permiso una vez que le han ejecutado el gasto. Esto tiene mucho peligro porque nos puede obligar, es un incumplimiento de la convocatoria y nos puede obligar incluso a subcontrataciones que desde un punto de vista de objetivos de la convocatoria pueden ser aceptables, nos puede obligar a retirar este gasto. Así que, por favor, atentos con estos detalles. Gasto no financiable. Esta convocatoria no subvencionan gastos indirectos, tampoco personal propio, no subvenciona gastos de carácter protocolario, como comidas, cenas, etcétera. No subvenciona gastos de idiomas, ofimática, digamos, ajenos al objeto fundamental de gestión de proyectos europeos, etcétera. Bueno, no los voy a relatar todos. Esta presentación no es más que un pequeño resumen de la convocatoria. Y yo, de luego, sí que pido que no usemos esta presentación como guía para preparar la propuesta ni como guía para entender la convocatoria, sino hay que ir directamente al Boletín Oficial del Estado y asegurarnos de que la convocatoria es correcta. Bueno, ¿qué es lo que se financia? ¿Cuáles son los topes que podemos abordar en un proyecto? Bueno, este presupuesto máximo financiable está asociado a la capacidad de las diferentes entidades. Entidades muy activas, entidades con mucho background de participación en proyectos europeos, que son capaces de retornar más de 20 millones de euros en 2 años, podrían financiarse hasta con 500.000 euros y así vamos degradando entre 10 y 20 millones de euros de retornos. Podríamos financiar hasta 300.000, entre 4 millones y 10, 200.000 y para instituciones con un retorno previsto, digamos, en el año 26-27 inferior a 4 millones de euros, el presupuesto máximo financiable son de 150.000 euros. ¿Qué contenido tendrá fundamental la solicitud? La solicitud contará con los datos identificativos y una breve reseña curricular de la persona responsable y también de un máximo de hasta 6 personas pertenecientes a la entidad. Importante en el seguimiento de estos proyectos que estas 6 personas que se presentan como personal fundamental para ejecutar la actuación se deben mantener a lo largo del proyecto.
corrijo, no se debe mantener las personas, pero sí el puesto. Sí se debe mantener el puesto y se debe mantener la actividad. Debemos contar con un presupuesto solicitado de la actuación lo más exhaustivo posible. Deben explicar otras posibles subvenciones o ayudas, tanto de recursos públicos o privados. Y también muy importante, deben indicar cómo los información asociados a los principales indicadores de seguimiento y de cumplimiento de esta convocatoria. Son 4 indicadores fundamentales, que es el indicador de retorno, indicador de liderazgo, indicador de proyectos RC individuales, indicador de empresas individuales. Aquí lo que se hace es una comparativa de qué es lo que han hecho ustedes en el periodo 23-24 y qué es lo que van a hacer en el periodo 26-27. Digamos que todo es qué es lo que ha hecho usted en el pasado y qué es lo que va a hacer en el futuro, teniendo como año intermedio 2025. Esta comparación en qué se ha hecho en el pasado y qué se va a hacer en el futuro es lo que nos va a permitir pues, medir el grado de ambición de las propuestas y también va a condicionar el pago, el segundo pago, que luego lo veremos a continuación, el segundo pago de la subvención concedida inicialmente. Bueno, a modo de orientación, cuando vemos solicitudes, y esto es importante que lo tengan tanto los proponentes como los evaluadores, la convocatoria menciona algo tan poco definido como que las propuestas deben ser ambiciosas y deben tener un salto significativo en qué se ha hecho en el pasado y qué se ha hecho en el futuro. Pues para tratar de cuantificar qué significa eso de salto significativo, pues hace ya unos años nos atrevimos a dar porcentajes y que son los que les presento aquí. En cuanto al objetivo de retorno, una entidad que propone un salto de un 15% más de lo que ha hecho en el pasado nos parece ya suficientemente significativo. En cuanto a empresas, hemos pensado que un 20% ya sería un salto significativo. Objetivo de liderazgo, 20%, y objetivos de ayudas RC individuales, un 20%. Esto, por supuesto, es orientativo, pero bueno, debe servir también para la ambición de sus propuestas y también da una orientación, como decía, a los expertos evaluadores que se harán cargo del proceso de selección último de las diferentes propuestas. Como decía antes, inicialmente se da a las propuestas que estén previsto financiar y una vez resuelta la convocatoria habrá un primer pago de hasta el 70% y un segundo pago que estará condicionado al cumplimiento de estas 4 grandes indicadores. La ayuda podrá ser minorada en función del cumplimiento de los indicadores. Aquí les presento el reto para el cálculo de este posible grado de incumplimiento, cómo están ponderados los diferentes indicadores. El que inicialmente consideramos más importante es en cuanto al retorno económico, que es un 35%, un retorno, proyectos liderados un 30%, proyectos individuales 20% y empresas involucradas un 15%. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo y es cuál es el valor comprometido. Aquí vemos los 4 indicadores, el peso asociado a cada uno de ellos. En esta tercera columna es el valor comprometido, valor alcanzado, tanto por ciento de cumplimiento y cumplimiento ya ponderado. Por ejemplo, un valor comprometido de hasta un millón de euros en retornos comunitarios. Finalmente, la institución solo consigue 800.000, el tanto por ciento de cumplimiento, por tanto, será el 80%, y este tanto por ciento de cumplimiento se normaliza con respecto al peso del indicador. Haciendo esta operación con los 4 indicadores distintos, se obtiene el grado de cumplimiento y, por tanto, el grado de incumplimiento. En este caso, el segundo pago estaría minorado no sería el 30%, sino que sería del 21,50% del importe total. Por decir también que estos indicadores se pueden conversar unos con otros. Es decir, si aquí ustedes obtienen
1.200.000 euros, quiere decir que el cumplimiento sea del 1,2% y, por tanto, este indicador ponderado pues, puede compensar otros indicadores que habían quedado, bueno, no habían sido tan exitosos. Por último, en cuanto a criterios de evaluación, pues seguimos los criterios clásicos de la casa en función a cuánto buena es la propuesta, quién va a ser el responsable de ejecutar esa propuesta y qué impacto va a tener. Cuando hablamos de calidad de la propuesta, pues hablamos de adecuación de la propuesta a los objetivos generales de la convocatoria, cuando puede ser de otra forma. Se valorará también las metas fijadas, cuánto ambiciosa es la propuesta, en cuanto a retornos económicos, propuestas lideradas, empresas involucradas, etcétera. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo va a ser el plan de trabajo y las actividades previstas para conseguir estas metas fijadas? ¿Cuánto viable es la actuación? Y esto es un punto muy importante. Hay veces que nos encontramos con propuestas, digamos, un poco tímidas con respecto a poco ambiciosas, con lo que se ha hecho en el pasado, y otras exageradamente ambiciosas, que tampoco es positivo. Entonces, bueno, como finalmente los evaluadores son gente como ustedes, muy cercanos a la gestión de proyectos y a oficinas de proyectos internacionales, bueno, pues ellos enseguida detectan bueno, que la propuesta pues o peca de ambición o contrario. Es bueno también dejar claro qué recursos tienen las diferentes organizaciones y qué presupuesto, si el presupuesto es adecuado o no para las actuaciones previstas. En cuanto a la estructura organizativa, pues tanto del líder de la iniciativa como del equipo gestor, pues es algo que, bueno, que se evalúa en detalle en cuanto al líder de la iniciativa, del responsable principal. Aquí no le llamamos investigador principal, lo llamamos responsable principal. Pues una de las cosas importantes a la hora de valorar, bueno, no solo su experiencia, que lo hizo en los papeles, sino también qué es lo que va a hacer en el futuro, es el porcentaje de dedicación. Y esto pues dejo al menos es nuestra visión, y que se lo comunicamos a los evaluadores. No queremos de responsable de este tipo de agencias, de este tipo de proyectos en general, pues a decanos de una universidad, porque entendemos que tiene otras responsabilidades o rectores o vicerrectores. Preferimos gente con experiencia, con gestores seniors, que tengan no solo la capacidad, sino tiempo de dedicarlo a la actuación. En cuanto al impacto, pues bueno, el impacto lo que vamos a medir es qué impacto ha tenido unos resultados exitosos de proyecto. Pues el impacto se va a medir en términos económicos y en la mejora de la capacidad científico-técnica del centro, y también el impacto de la actuación en términos de interés social, hablamos de balance de género, discapacidad y, por supuesto, de generación de empleo y de valor añadido internacional. Entonces, digamos, como ven, son puntos pues clásicos en otras convocatorias, pero que ayudan pues, razonablemente bien a establecer un ranking de propuestas. Bueno, cualquier duda asociada a la solicitud de instrucción, aquí les dejo un correo electrónico, y dudas o problemas, consultas de carácter informático, pues aquí les dejo también un enlace de consultas. Y ahora sí, vamos a pasar a turno de preguntas, y dejo la palabra a mis colegas, a Cristina Spa, que se encargará de responder a las preguntas del chat, y a Carlos Sánchez, que se ha encargado de recopilar las preguntas principales y que le parezcan como principal gestor de la convocatoria más interesantes para todos. Y bueno, repito también que tanto la presentación como el fichero PowerPoint está disponible en nuestra web.
Muy bien, pues muchas gracias. Carlos, cuando quieras. Ok, buenos días. Vamos a ver, dudas que se han planteado, por ejemplo, una de ellas dice que si los proyectos prueba de concepto del RC se consideran a efecto de proyectos RC individuales. Hola, buenos días. Si en respuesta a esa pregunta, no. No, solamente se considerarán los que el Advanced Grant, el Consolidator Grant y el Starting Grant a estos efectos de proyectos individuales. Otra pregunta también que se ha planteado es, en referencia a las propuestas, al nuevo indicador de propuestas RC individuales, si los retornos comunitarios correspondientes a estos proyectos, no propuestas, proyectos RC individuales, se contabilizan también en el indicador de retornos comunitarios. Sí, efectivamente, sí se contabilizan. O sea, hay un indicador que se refiere a los retornos, y entonces esto sería un retorno, y el otro indicador se refiere a proyectos RC, que dan una idea o pueden dar una idea de personal atraído de alguna manera en algunos casos. Otra pregunta que surge es cómo, o sea, no tienen claro cómo se realiza el reparto entre los dos pagos, es decir, que entiendo que se refiere a qué porcentaje se paga en cada una de las anualidades, o sea, del primer y segundo pago. El primer pago, que con ocasión de la resolución de concesión, será del 70% de la ayuda concedida. Y el segundo pago, que en principio, si el cumplimiento de los compromisos adquiridos es del 100%, sería del 30%, y si no, sería minorado con la misma en proporción del porcentaje de incumplimiento. Luego unas dudas bastante recurrentes referentes un poco a estos 6 puestos estratégicos que de alguna manera se deben comprometer a mantener. Ya ha dicho Joaquín que no es realmente a las personas en sí, sino lo que son los 6 puestos fundamentales para la oficina. Hay, digamos, dos dudas recurrentes. Una, si esos 6 puestos son, digamos, fijos y se tienen que mantener, si eso impide que puedan incorporar a más gente a lo largo del proyecto o que puedan solicitar nuevas incorporaciones en el equipo participante. A ver, el equipo participante, hemos limitado el equipo participante como tal a 6 proyectos, que son a 6 personas o 6 puestos, que serían los puestos clave para desarrollar el proyecto. Pero esto no impide que haya más personas que participen en el proyecto o que tengan alguna actividad que cause gastos imputables al proyecto. Sí, de hecho Solamente que dice, no son... de Sí, hecho perdón. también otra pregunta dice si las dos personas, o sea, las personas contratadas con cargo a la ayuda también formarían parte de estos puestos o pueden ser adicionales. Pueden formar parte de estos puestos, sí. Podrían, no hay nada que lo impida. O pueden ser adicionales. Vale, luego se plantea, es bastante recurrente también el planteamiento de pues los que tienen una ayuda de momento en las convocatorias de 2023-2024, si solicitan una prórroga a lo largo de este año, pero a la vez han presentado una solicitud en la convocatoria de este año, la duda que se plantea es si se les concediera la prórroga y a la vez se les concede el proyecto en 2025, podrían renunciar digamos, esa prórroga o a ese proyecto de 2023-2024. No, no, no. Si van a solicitar, si solicitan una ayuda de esta convocatoria 2025, no podrían ya solicitar la prórroga del proyecto anterior, 2023 en este caso. En el caso de que lo hagan, pues la solicitud 2025 quedaría invalidada. Es decir, no puede haber.
renunciar a esa prórroga, digamos, y pedir una prórroga por si acaso. No. Otra consulta que hay es si existe un tope de gasto en los costes de consultoría o de participación en plataformas o solo se establece en las subcontrataciones. Solamente se establece en la subcontratación. No hay ningún tope de gasto en todos los conceptos de gastos financiables, pero tiene que haber un equilibrio. Aunque no haya un tope de gasto, el gasto debe ser equilibrado y relacionado con el plan estratégico que se ha hecho. Vale. Hay también, bueno, una duda que se planteaba, que bueno, la hemos incorporado en la convocatoria este año, y es si las acciones del Consejo Europeo de Innovación se pueden contabilizar como proyectos coordinados. Sí se podrían, siempre teniendo en cuenta que lo que se contabilizan son solo proyectos RIA, Research and Innovation Actions, o IA, Innovation Actions. No otro tipo de acciones que puedan financiarse dentro del EIC. Tampoco en otras actividades. Ok, también también suele haber bastante duda, en algunos casos recibimos también bastantes dudas también a este respecto. Es el tema de si lo que es, digamos, los rangos de financiación de las ayudas, esos, digamos, rangos que se establecen, se establecen en base a los retornos que se han obtenido en el periodo 2023-2024 o en torno al objetivo de retornos para 2026-2027. Sí, en efecto, los rangos de financiación de las ayudas Sí, se establecen en función de los compromisos que se adquieren, no de los resultados pasados, sino de los compromisos que se adquieren. Y por eso es importante ser realistas, o ser ambiciosos, pero también ser realistas en estos compromisos que se adquieren. Vale, otra pregunta. Insisten también con bastante frecuencia si se va a seguir publicando un listado de convocatorias admitidas, digamos, o a efecto de indicadores, como ha estado ocurriendo pues hasta hace pues, vamos, pocos años. ¿Esto va a seguir siendo así o no? No va a seguir siendo así. De hecho, ya no es el primer año, ya en la convocatoria pasada también hicimos este cambio. Y por ganar en transparencia, las convocatorias válidas se pueden encontrar en unas páginas web, el dashboard y el de la página web del ERC, que han salido en la presentación, están puestas en la presentación, o sea que el que tenga interés pues puede volver a ellas y pinchar los enlaces. Lo que sí es importante es que la convocatoria de esas, o sea, la fecha de la convocatoria esté comprendida en los años, en este caso, 2026-2027. Vale, nos sale otra consulta sobre el tema de si los gastos de consultoría se consideran subcontratación o no. Depende de qué tipo de gastos, no se consideran subcontratación en el sentido de que si se contrata un servicio concreto. Sí se consideraría subcontratación en el caso de que la consultora realizara una actividad que tiene que realizar el beneficiario. Eso es subcontratación. O sea, una actividad que debe realizar el beneficiario, pero que se la encarga a otra persona o a otra empresa. Vale, también relacionado con el tema de las propuestas individuales del nuevo indicador de propuestas RC, insisten también en que si las Synergy tampoco contarían las RC Synergy para este indicador. No,
no cuentan porque no son proyectos individuales. Sí que cuentan como proyectos en consorcio. Ahí sí pueden contarse. No es que no se puedan contabilizar, sino que se contabilizan en otro apartado, digamos. Hay también, yo creo, una duda, y yo creo que ya esta puede ser la última, si os parece, y es, como en esta convocatoria ya no hay dos modalidades, existe una única modalidad, pues nos surge una duda sobre si existe algún tipo de incompatibilidad con los que puedan tener una ayuda de talento internacional de convocatorias de 2023 o 2024. Es decir, las que tengan una ayuda en la modalidad de talento de esas dos convocatorias, si es incompatible con una ayuda en esta convocatoria. No, no es incompatible, es perfectamente compatible. Las entidades que tengan una ayuda de atracción de talento internacional de los 2 años anteriores, 2023-2024, pueden perfectamente presentarse una solicitud a esta convocatoria. Los que no pueden son los que tengan una ayuda de gestión de proyectos europeos. Esos no pueden presentarse porque es incompatible. Vale, luego hay pues bastantes, digamos, consultas pues referentes a si una convocatoria, unos tipos de convocatorias son compatibles o no. Yo le remito a las bases de datos. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar como referencia a la hora de admitir o no las convocatorias, siempre que cumplan el resto de requisitos que aparecen en la convocatoria. Pero digamos que las bases de datos son las que para nosotros van a servir a partir de, bueno, ya llevamos varios años en ello, como referencia para luego valorar el grado de cumplimiento de los indicadores. Pues Y no que sé si además queréis que... los links están en la presentación. O sea, Sí, fácil mirar. pues no sé si queréis más preguntas Sí, o lo dejamos aquí. bueno, he recogido alguna pregunta más. Bueno, hay quizá, digamos, hay inquietud en si las diferentes propuestas deben cubrir todos los indicadores de la actuación, y también comentan que si se deben, todas las actividades que indican en el artículo 7 de la convocatoria deben estar reflejadas en la propuesta de gestión de proyectos europeos 2025. A ver, vamos a empezar por los indicadores sí, hay que contestarlos, hay que contemplarlos todos los indicadores, de hecho están en la solicitud y es obligatorio poner algún dato. Y en cuanto a si las actividades deben, a las actividades que se realicen en cada proyecto deben cubrir cada uno de los objetivos del artículo 7, me parece que es. Sí. Pues depende de la ambición del proyecto y de cuál sea el plan estratégico que realice la entidad. Lo que sí es verdad es que hay una parte que es fundamental, que es la de aumentar los retornos en el programa marco, involucrar empresas y la cuestión también de liderazgo. Entonces, sí que debe contemplarse esa parte o esos objetivos específicamente. El resto, pues cuantos más objetivos se contemplen, más completa será la propuesta. Esto será evaluado y depende de, bueno, como es en un procedimiento competitivo, pues depende del resto de las propuestas o de lo coherente que sea, de si resulta adecuada, si está bien dimensionada, etcétera, etcétera. Bueno, si me permites, Cristina, dar hay una visión de la propuesta. Digamos que aquí si no se contempla alguno de los objetivos, bueno, hay que tener en cuenta que es una convocatoria muy competitiva. Entonces, cuanta más completa sea la propuesta, pues los expertos la verán más adecuada. Si hay alguna, voy a poner un mal ejemplo que me acordaré de haberlo puesto. Si hay una entidad que, pues con poca relación con el sector privado y
digamos que no contempla ayudar a ninguna empresa en sus actividades, bueno, pues ahí será un 0, pero seguirá siendo elegible la propuesta. Pero digamos que eso a la hora de valorarlo se tendrá en cuenta y en el caso de que la propuesta sea elegida, pues a la hora de valorar ese tercer pago condicionado, que es el 30% de la actuación, pues se podría haber minorado. Digamos que no es una condición de pasa no pasa, pero la propuesta será mejor o peor valorada en función de que estos indicadores de seguimiento sean mejores. Bueno, tengo alguna pregunta más. Hay muchas preguntas o dudas asociadas al software que es admisible o no. Entonces, digamos, hacen preguntas que ellos mismos se contestan. Hay una pregunta específica, perdona Cristina, pero es como la pregunta es la contestación, que es si es admisible un software dedicado a búsqueda de socios para participar en Horizonte Europa. Pues evidentemente sí, pero vamos, yo creo que eso queda muy claro en la convocatoria. Todo lo que no sea actuaciones muy cerradas hacia un software muy cerrado hacia la convocatoria, hacia la gestión internacional, y en particular el Horizonte Europa, no sería admisible. Hay 2 o 3 preguntas en esa línea. Pero tiene que ser específico para la gestión de proyectos europeos, y O atracción de búsqueda, talento, o sea, sí, no para cualquier cosa, aunque esté relacionado con Horizonte Europa, pero que esté directamente relacionado con eso, o con búsqueda de socios. con búsqueda de socios. Bueno, y otra pregunta que también se repite muchas veces, Cristina, habla de que los costes de contratación de personal que ya esté, por ejemplo, relacionado con una convocatoria antigua de gestión de proyectos europeos, podrá ser recogida, podría ser financiado en esta nueva convocatoria. Sí, va a ser en la medida en que se dedique pues, a las mismas tareas, podrá ser contratado otra vez y lo que pasa es que habrá que hacer en el contrato, habrá que hacer una adenda para referenciarlo al nuevo proyecto, en su caso. Y con relación, hay otra pregunta asociada a los costes de movilidad del equipo de participante. Si serían financiables o no. Esto lo he contestado a través del chat, así que aprovecho y ya pues leo la contestación. Vale. En principio se pueden justificar gastos de movilidad y formación de personal que no forme parte del equipo participante, pero eso sí, esos gastos tienen que estar directamente relacionados con las actividades, tareas y objetivos de la propuesta, de la solicitud, claro. Muy bien, pues yo creo que más o menos hemos cubierto un porcentaje alto de preguntas generales que teníamos en el chat. Así que yo creo que vamos a cerrar aquí. Vuelvo a repetir que tanto el vídeo como la presentación estará disponible en nuestra web. Ya he visto que Carlos ha indicado también dónde va a estar. Y entonces cerramos. Muchas gracias por vuestro interés en la convocatoria y por vuestra atención. Y mucha suerte en esta nueva convocatoria, en esta nueva aventura de gestión de proyectos europeos 2025. Gracias. Buenos días.